Contabilidad Bancaria Perú. En esta oportunidad veremos un caso práctico de la cuenta 4606 denominado pérdidas no cubiertas por seguros. Muy bien, caso práctico número 137, robos no cubiertos por seguro, operación en moneda nacional. Según el caso, el banco ABC recibe un informe de la aseguradora en la cual se manifiesta que del robo de dinero sufrido en su oficina principal, que equivale a 150.000, la aseguradora solo cubrirá 100.000, ¿no? Del total. Por lo tanto, el banco ABC, mediante memorándum de gerencia, ordena al contador registrar la pérdida no cubierta por el seguro, que asciende a 50.000 en este caso. Para ello se carga la cuenta 4606 por el importe no cubierto por el seguro, que son 50.000, y se abona la 1101 por el dinero hurtado, ¿no?, que ha salido de caja. Como segundo asiento contable, vamos a registrar la transferencia del gasto, cargando la cuenta 9106 por los 50.000 y abonando la cuenta 5901 como contrapartida de la transferencia del gasto.